Hoy estoy en un pesebre viviente, en una representación que ayuda a asesorar culturalmente en todo el contexto hebreo. Y vamos a hablar precisamente de esto. Vamos a ver si aquí tenemos una representación con figuras de madera de lo que sería el nacimiento de Yeshua, de Jesús de Nazaret, en una especie de cabañas típicas de aquel tiempo. Vamos, a acompañarme. Esta parte de aquí sería del pesebre viviente. Ahora están acabando de preparar para la noche, que se pueda iluminar todo y así. Aquí vamos a tratar de contar una historia, lo que había podido suceder en el primer siglo con el nacimiento de Yeshua. Efectivamente, habían ovejas, dice el Evangelio de Lucas, en aquel tiempo, que estaban fuera y los pastores las estaban cuidando. Es muy difícil que en pleno mes de diciembre, con el frío que hace, por la noche las ovejas estén fuera, siendo cuidadas por los pastores. Entonces estamos calculando que la fecha de Jesús de Nazaret para su nacimiento no habría sido exactamente el 25 de diciembre, sino que unos meses antes. En este caso habría sido para septiembre, octubre, y sería coincidente con el tiempo de esa cabaña que han visto ustedes antes y las que vamos a ver ahora, hechas con caña y palmera en tiempo de Sukkot, que significa cabañas, es el plural hebreo de Sukkah. Bueno, esta sería la cabaña o la Sukkah donde habría nacido Jesús de Nazaret. El Evangelio de Lucas nos dice que por aquel entonces estaba el sacerdote Zacarías ministrando en el templo. Los sacerdotes, según leemos en Éxodo 12, también en el Talmud incluso, y en el libro de las Crónicas, estaban durante una semana en el templo oficiando, y al acabar la semana pues marchaban a su casa. En este caso se nos dice que era el octavo turno de su servicio. También leemos que se comenzaba a ministrar en el templo el inicio del año en Nisan, que se coincidiría con el mes de marzo-abril, irían parejos estos meses, y ahí se comenzaría el primer turno. Entonces, si empezamos a contar desde marzo a abril hasta el octavo turno, que era cuando estaba ministrando Zacarías, estaríamos yendo al mes de junio-julio. Ahí aparece el arcángel Gabriel y le dice a Zacarías que tendría un hijo de Elizabeth, su esposa, que se llamaría Juan, Yohanan, en este caso Juan el Bautista. Juan el Bautista sería 6 meses mayor que Yeshua. Y a partir de ahí tenemos que contar entonces 6 meses más adelante en que el arcángel Gabriel aparecería a Miriam, a la Virgen María, diciéndole que iba a concebir y daría a luz a Yeshua, Minazrat, a Jesús de Nazaret. En este caso, en diciembre, es cuando Miriam recibiría esa notificación y comenzaría el embarazo de Miriam. A partir de entonces, de diciembre, contamos 9 meses más, que sería el embarazo para el nacimiento de Yeshua, y Yeshua habría nacido para septiembre-octubre, que es el mes de las cabañas. Por eso estamos en una cabaña. Bueno, el caso es que el Evangelio de Lucas, tenemos un registro histórico, él sería, digamos, el médico de aquel tiempo, muy concienzudo, lo iría registrando todo como hacen los buenos escribas. La genealogía de Yeshua aparece 2 veces en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Se ha dicho que una es por parte de Miriam, de la Virgen María, y otra sería por parte de José. Lo cierto es que las 2 genealogías vienen por parte de Yosef. En este caso, el Evangelio de Lucas estaría recogiendo una genealogía que vendría por la parte biológica de Yosef, hacia atrás, y el Evangelio de Mateo estaría recogiendo una genealogía de Yosef que vendría por la parte del levirato. Bueno, y el levirato sería esto, ¿no? Donde el marido y la esposa no pueden tener hijos, y entonces un familiar directo es el que toma el lugar del marido para seguir con esa descendencia. Esto está permitido en la Torá y más en tiempos bíblicos. Y esto fue lo que ocurrió con la ascendencia atrás de Yeshua. Y lo cierto es que, bueno, pues aquí estamos viendo unos arcos
que he intentado recrear en la medida de lo posible en la época. Aquí tenemos, sería, digamos, la puerta de una sinagoga con su candelabro, su menorá, y tenemos un texto aquí escrito que está diciendo: esta es la puerta de Dios, los justos entrarán por ella. Este texto, ¿no?, que aparece en el Salmo 118:20, es el mismo texto que encontramos en Salamanca, en una muy antiguo, prácticamente de épocas medievales, incluso premedievales, en que todo lo que eran los textos bíblicos para las personas que entraban a la sinagoga, con su mezuzá aquí a la derecha. La mezuzá es donde irían los rollitos de la Torá, donde estaría escrito la bendición arónica y el Shema Israel, y todo eso. Pues estos textos eran muy típicos encontrarlos, ¿no? Entonces hay que decirlo, si alguna vez visitan Salamanca, pues esto se encuentra en la Facultad de Matemáticas, ¿eh? En la universidad allí es muy grande y hay distintas facultades, y esto está dentro de la Facultad de Matemáticas. Es un letrero de madera, como el que ustedes pueden ver en la imagen. Bueno, aquí nos encontramos en otra de las paradas de este pesebre viviente, una escenografía que en este caso ayudó a realizar mi hija, y nos encontramos en la tienda de las hierbas, y las hierbas pues era todo un arte en aquel tiempo, donde se destilaban alcoholes y perfumes, y en este caso esto nos hace recordar también al incienso, oro y mirra, que fue, digamos, los tres presentes que llevaron los Reyes Magos. En este caso no serían tan Reyes Magos, sino que serían más bien sabios judíos de la diáspora, de la dispersión, que estarían en Babilonia. Y estos judíos pues serían, en este caso, pues astrólogos, astrónomos a la vez, estudiaban el cielo. Y el incienso, en este caso, pues implicaba precisamente eso, un honor. Era algo que pues daban a personas que tenían cierta honra y, bueno, importaban realmente al pueblo. La mirra pues sería para embalsamar a ese rey. No solamente se le daba todo este tipo de presentes en vida y durante su coronación, sino también para su sepultura. Ya se pensaba incluso en eso. Y bueno, y el oro, pues ya pueden saber ustedes cómo se podía comparar. En este caso es importante recalcar que no necesariamente tenían que ser tres. Se acostumbra a decir que eran tres porque habían tres presentes, pero seguramente habrían más que habían venido desde Babilonia, desde muy lejos. Y bueno, las hierbas muy típicas en aquel tiempo, en la Judea del primer siglo. Y seguimos con nuestro viaje histórico. Gracias. Aquí estamos pues ahora con mi gran amigo Diego, grande y duro. Él va disfrazado como un romano del primer siglo de aquella época, y lo cierto es que en la Judea de aquel tiempo el Imperio Romano pues había puesto como títere a Herodes el Grande para cuando nació Yeshua. Herodes el Grande se vendría a ser un idumeo semi-judío por esas ascendencias de la vida, casi por esas conquistas entre los macabeos, cuando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Roma había puesto a Herodes como títere allí, para apaciguar un poco las revueltas judías. Y Roma estaba muy presente y, digamos, que coordinaba todo lo que era esa Judea tan peligrosa. Déjame la espada. Diego, nuestro amigo el romano, tiene una espada que sería prácticamente la que utilizarían en aquel tiempo. Y digamos que a golpe de espada, esta era la ley de Roma, era con la que estaban sometiendo a los israelitas. Bueno, todos podemos recordar lo que pasó en tiempos de Yeshua, cuando hubo su nacimiento, y es que Herodes pues buscó, ¿no?, a Yeshua al niño pequeñito, para quitarlo de en medio, porque era considerado ya por el pueblo como esa parte de la profecía, como un Mesías que venía a liberarlos del poder de Roma. Y bueno, estaban preocupados en este caso, ¿quién? ¿Los romanos? No, eran los de menos, eran los corruptos sacerdotes
y sumos sacerdotes que ocupaban el puesto en el templo de manera ilegal desde el tiempo de las revueltas macabeas, porque decían, como venga un libertador, un rey, va a pensar Roma de que tenemos a otro rey que no sea el César. Y efectivamente, eso fue lo que intentaron hacer, quitar de en medio a Jesús de Nazaret, en la cruz. Pero eso no corresponde a su nacimiento, eso lo veremos en una Semana Santa de Pasión. Gracias.